Claro que sí, y es que cada lunes tenemos un segmento especial aquí en Como Cada Mañana, en donde queremos que los derechos de los consumidores se hagan valer, y hay instituciones como por ejemplo Prodeco que pueden ayudarlo en estos casos. Está con nosotros Sergio Moctezuma, a quien le damos las gracias por acompañarnos. Sergio, buenos días. Muy buenos días, Roxana. Y también, bueno, en la entrevista va a estar Javier. Y vamos a hablar de aquellos abusos frecuentes que se dan cuando hacemos contrataciones con telefonía celular. Y yo creo que ya en este entonces todo el mundo traemos un celular, tenemos que contratar, los planes están 300 pesos, 499, pero a la hora de la hora que nos llega la factura, resulta pues que desde ahí estamos mal. Totalmente, Roxana. De hecho, la mayor parte, no solamente de los tijuanenses, sino de los mexicanos, requerimos este servicio de primera necesidad. Pero ahora bien, ¿cuáles son los principales abusos, Javier, Roxana, que se enfrentan los consumidores? En primer término, por compartirles a ustedes, amigos consumidores, hay algunas empresas que realizan las llamadas a través de los call centers solicitándole a ese consumidor la portabilidad del número, es decir, que se cambien, que migren de una compañía a otra y le hacen saber de las bondades. Y hay consumidores que son muy enfáticos y simplemente les dan el cortón y les refieren, no autorizo. Aún así hemos sabido que hay consumidores que se adolecen porque dicen, es que a mí me generaron la portabilidad del número sin mi consentimiento, y ahora que pretendo recuperar mi número, porque para mí es de extrema necesidad de estar comunicado, resulta que quiero recuperar mi número, voy a determinada compañía de telefonía móvil y tienen que pagar la cantidad de 200 pesos para que les destraben y vuelvan a su mismo número. Cuando ellos nunca desearon... Cuando ellos nunca expresaron su voluntad, Javier, de generar esa portabilidad del número. Prueba de ello es de que no existe un documento que haya constancia mediante el cual hayan autorizado por escrito. Aquí no es responsabilidad de la compañía que tiene mi número originalmente y quien me preste el servicio. O sea, mientras yo no tenga una solicitud por escrito en donde yo pida algo, ellos no deberían de acceder a la petición de ningún tercero, ¿no? Totalmente, Javier, pero ahorita fíjate que nos hemos enfrentado con que una compañía en particular ha cometido la osadía, inclusive en un caso que nos tocó muy sonado en las oficinas de protección de los derechos del consumidor, en donde el consumidor presentamos la reclamación ante la autoridad y cometieron la osadía en exhibir un documento mediante el cual el consumidor había expresado su voluntad y no era su firma, es decir, la falsificaron. Y de eso que yo les comparto tenemos evidencia y con gusto yo se los puedo, pues ahora sí, poner a su consideración, ¿verdad? Así te creemos. Sin embargo, pues yo creo que ese tipo de abusos, amigo consumidor, no debemos de consentirlos, Javier, alzar la voz, pero no obstante que existen ese tipo de abusos muy frecuentes, de prácticas irregulares, también por otro lado tenemos, en particular, que no respetan la cantidad de la mensualidad pactada. Le refieren al consumidor determinada cantidad y, oh sorpresa, inclusive hay consumidores que son muy cuidadosos, muy previsores y le dicen, es que yo quiero que el consumo sea limitado para evitar que me vaya a exceder. Sin embargo, pues no sucede y los límites que nos ponen de 2,000 pesos. Claro, y por otro, claro, efectivamente, Roxana, por otro lado, Javier, Roxana, también nosotros le damos a usted, amigo consumidor, la recomendación que antes de firmar un contrato, Javier, para suscribir particularmente en una compañía de telefonía móvil, cerciorarse de 4 aspectos fundamentales. Son muchos, pero en particular 4 que les vamos a poner mayor énfasis. ¿Cómo cuál? Que aparezca en el contrato la cantidad de la mensualidad a pagar, que aparezca la vigencia del contrato. Por otro lado, también que se especifiquen con claridad los servicios que va a recibir el consumidor. Cuántos minutos, cuántos mensajes, cuántos gigabytes de internet, etcétera, etcétera. Y por último, prestar especial atención a las letras pequeñas, porque ahí es donde de pronto, oh sorpresa, se acercan con nosotros los consumidores y nos manifiestan, es que yo no contraté ese servicio, y de pronto lo leemos y efectivamente sí expresó su voluntad, porque no le prestaron, no leyó. Así es, Javier. Oye, ¿pero qué no se supone, Sergio, la verdad, que todo ese tipo de contratos deberían de estar registrados y aprobados por Profeco? Sí, Javier, en efecto, pero fíjate que les denominan contratos de adhesión, pero hay contratos de adhesión de registro voluntario y de registro obligatorio. En particular, este tipo de contratos, hasta donde nosotros
tenemos conocimiento, no son contratos de adhesión que tengan obligatoriamente que registrar ellos. Es decir, que si no lo registran y la autoridad se da cuenta, siendo obligatorio les pueden imponer una sanción. Pero como no son obligatorios, si no lo registran, simplemente no trasciende y no como consecuencia no deriva en una sanción por parte de la autoridad. Pero también tenemos otro tipo de abusos muy frecuentes que en lo particular hay algunas compañías, Roxana, Javier, que seducen al consumidor refiriéndole, oiga, si usted migra de su compañía a esta compañía de nosotros, le vamos a obsequiar un teléfono celular gratis, modesto, pero es nuevo. Y los consumidores, algunos, se dejan seducir y, oh sorpresa, están esperando que les entreguen ese ofrecimiento del teléfono celular gratis y no, acceden ellos al cambio de la portabilidad del número, pero el teléfono celular pues simplemente nunca se lo entregan. No apareció. No se lo entregan, ¿verdad? Y por otro lado también tenemos en particular, Javier, algo que yo considero y que consideramos nosotros, en protección de los derechos del consumidor, a lo mejor opinión de ustedes, como realmente grave. Lo siguiente, que algunas compañías, de pronto algunos consumidores dicen, bueno, voy a contratar un plan determinado y, oh sorpresa, simplemente se quedan sin empleo y ya no tienen la posibilidad de continuar pagando y de pronto les agarran, es decir, sin el consentimiento del consumidor, las empresas obtienen sus bases de números telefónicos frecuentes de sus contactos y les envían mensajes diciéndole, dígale a Pedro Vera Cruz que pague plan fulanito de tal en compañía, determinada cantidad. En caso contrario, se boletinará su cuenta a buró de crédito y se dictaminará lo conducente. Es decir, lo exponen al ridículo, evidencian al consumidor como que es una mala paga, dañando su imagen. Pero no obstante que eso sucede, Javier, la ley es muy clara. Ese tipo de prácticas están prohibidas. De hecho, la ley dice a quien inserta un aviso en la prensa o en algún otro medio de difusión con el objeto de requerirle el cobro a uno o varios consumidores, se podrá sancionar a ese tipo de empresas. ¿Y qué no se les sanciona? Porque pues si lo siguen haciendo parece que no. Fíjate que se aplica, ¿no? Fíjate, Javier, que nosotros tenemos el documento y lo tenemos con fecha de recibido de parte de la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en Baja California, con sede en esta ciudad de Tijuana, en donde les informamos este tipo de prácticas que se estaban cometiendo. Es decir, oye, esa autoridad, haz algo al respecto, porque no se puede permitir que se dañe y se vaya en detrimento de los derechos en primer término, pero también de los intereses económicos de los consumidores. En particular, este tipo de prácticas le hemos puesto especial atención, pero no hemos recibido, y es más, si tú me preguntas si nos contestaron ese documento, ese exhorto, esa petición que formulamos, hasta este momento han transcurrido, yo creo que 1 año y pasaditos, y no nos lo han respondido. ¿Por qué? Sergio, pero también si uno no se queja, entonces no vamos a presionar más. Sí, claro, aquí, pero fíjate, lo que dice Sergio es interesante, ¿no? Ellos como asociación civil están haciendo un reclamo, presentando una nota a la autoridad para que, oye, la ley dice muy claro que tienes que hacer esto como autoridad, ¿por qué no lo haces? Y ni siquiera respuesta reciben, pues es de dar miedo, ¿no? ¿En dónde estamos? Pero bueno, los que sí dan respuesta es la asociación Prodeco, que preside Sergio Moctezuma, y precisamente por eso el día de hoy tenemos un ejemplo de una persona que utilizó tus servicios, Sergio, y quiere dar su opinión. Así que vamos con Ángel. Muchísimas gracias, Roxana, y a nuestro público. ¿Se imaginan ustedes que van a un restaurante y pues comen muy a gusto, pero después piden un postre, unas empanaditas? Y en este caso, al momento de darle la tremenda mordida a la empanada, pues sienten algo duro. ¿Qué es lo que hace uno? Bueno, piensa que es a lo mejor la comida y le das la mordida con más fuerza. Pues en ese momento, cuando la señora María de los Ángeles le da esa mordida, pues ¿qué crees? Se da cuenta que viene un diente. Un diente, obviamente lo primero que hace es revisar si no es suyo. A lo mejor se me cayó la mordida, a mí me pasó cuando era chiquito, pero no era de ella. El diente ya estaba en la comida. Híjoles, la verdad es de que esto pasó y no sé ni cómo hacerle, porque yo he ido a este restaurante, creo que ya no voy a ir nunca, jamás. La señora, obviamente, después de esto, le habla a la mesera, le dice, ¿sabes qué pasó esto? Y le dicen, bueno, no se preocupe, vaya con el dentista, nosotros le vamos a pagar cualquier daño.
Pero pues obviamente no es de que se quede ahí o de que le paguen a la señora, sino de que se haga algo respecto a esto, como es de que en tu comida te puedan salir dientes, un diente humano, por favor. La señora se da cuenta y ya había escuchado en varios medios de comunicación que existe Prodeco y pues acude con ellos, la empiezan a asesorar, empieza un procedimiento y miren, la verdad es de que la reclamación se presentó el día 30 de octubre del 2014, obviamente dura un tiempo, pero el 11 de diciembre del 2014 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, en donde el licenciado Sergio Moctezuma, nuestro amigo, estuvo presente y logró que este restaurante pues pagara las cantidades para pagar los gastos médicos de esta señora. Así que pues bueno, miren, el documento está aquí está el documento firmado por la misma señora que recibió el apoyo de Prodeco. Esto es una prueba de que pues hacen su chamba y de que verdaderamente están ahí para apoyarnos a todos nosotros como consumidores. La verdad es de que con esto solamente se merece un aplauso aquí nuestros amigos de Prodeco. Sergio, muchísimas gracias por apoyarnos a todos, que la verdad en ocasiones se nos presenta algo así, algo similar. Ya me ha pasado, no en la comida, sino en el servicio, en la atención. Y yo, por ser buena gente, pues lo dejo pasar, ¿no? Pero yo creo que, pues para eso está, se me va el nombre. La Procuraduría. No. Procuraduría Federal del Consumidor. Exacto, Procuraduría Federal. ¿Y cuáles son las abreviaturas? Profeco, exacto. Así que bueno, hay que precisamente, como dice Sergio, pues decirle que a las autoridades que se pongan a hacer su chamba, ¿no? Sergio, muchísimas gracias por todo esto. Aquí está el documento. Gracias, muy amable. Gracias. Y digo, y es todo el equipo, ¿no? Exacto. Y es todo el equipo que conforma Prodeco. Efectivamente, porque el trabajo pues no se circunscribe en una sola persona. Definitivamente cada quien hace lo que le corresponde y es parte de cómo se consolida pues un trabajo en equipo, ¿verdad? Con un resultado que se traduce pues como es el caso particular de la señora. Con respuesta. Bueno, pues lástima que el tiempo se nos acabó, Sergio, porque tenemos muchas preguntas del público, ¿no? Entre ellas, yo espero que en una próxima ocasión pudiéramos contestarlas. El día de hoy se acaba de terminar el espacio, me da mucha pena, pero tenemos que ir a un corte comercial. Pero en la próxima ocasión te esperamos. No, danos tu número de contacto si eres tan amable. Con mucho gusto. El número es el 688-0987 y pues si usted fue víctima de un abuso, pues alce la voz, no lo consienta. Muchísimas gracias, Sergio Moctezuma, presente aquí como cada mañana. Nos vamos a un corte y volvemos con más.